Tengo una pregunta que no te van a hacer en ninguna clase de economía. Si yo te debo 1.000.000 de euros y mañana ese millón vale lo mismo que hoy valen 100.000, ¿he pagado realmente mi deuda? Técnicamente no lo has hecho, pero en la práctica sí. Esto que te estoy describiendo no es una hipótesis, es exactamente lo que hicieron en la Alemania de Weimar de 1923, en Argentina en el año 2001 y prácticamente en todos los imperios que han existido cuando su deuda se volvió impagable. Y ahora hay 39 billones de razones por las que deberías entender cómo funciona ese mecanismo, porque sí, te afecta. Porque estamos quizá a punto de verlo de nuevo. Hay distintos mecanismos que te voy a describir a continuación, pero en el país más poderoso del mundo esta posibilidad existe y está ocurriendo en tiempo real. Estados Unidos tiene una deuda de 39 billones de dólares. Paga aproximadamente 1,2 billones al año solamente en intereses. Más de lo que gasta en defensa, para poner las cosas en contexto. Más de lo que gasta en Medicare. 23 céntimos de cada dólar fiscal van directamente a pagar los intereses de lo que debe. Proporcionalmente es una suma elevadísima y el déficit sigue creciendo. ¿A qué ritmo? A unos más o menos 4,5 millones de dólares por segundo. Ningún político, ningún partido, ninguna medida fiscal te lo va a solucionar. Los números no dan de sí. Entonces, ¿qué hace un Estado cuando los números no dan de sí? Hace exactamente lo que te voy a explicar a continuación. Antes de entrar en detalle en las distintas soluciones que puede implementar un Estado para solucionar ese problema, necesitamos que el problema sea visceral. Es decir, billones, no millones, billones con B de Barcelona. Para que te hagas una idea de la cantidad y de la magnitud de ese dinero, si gastases 1.000.000 de dólares al día desde el nacimiento de Cristo, hoy ya habrías gastado menos de 1 billón. La deuda de Estados Unidos ha crecido un 36% solamente desde el 2019. Los pagos de intereses casi se triplicaron entre el año 2020 y el 2025, de 345.000 millones de dólares a 1,2 billones anuales. Y la predicción del CBO es que en el año 2035 los intereses superen los 1,8 billones anuales. Esto en el escenario base. En el escenario adverso se calcula que puede ser de en torno a unos 2,2 billones en 2035. En 2050, si no cambia nada, más de un tercio de cada dólar recaudado irá solamente a pagar intereses de la deuda pasada. Eso literalmente no es sostenible y todos en Washington lo saben. Tienen pensada una solución, no sabemos cuál de todas esas soluciones van a implementar, pero te quiero explicar qué palancas tiene Estados Unidos para solucionar ese problema. Porque sí, afecta a XRP. Y son palancas que la mayoría no está viendo venir. Vamos con ellas de la más violenta, en primer lugar, a la más elegante, en último lugar. La primera palanca, la conoces, es la inflación o hiperinflación. Es el truco más antiguo del mundo. La inflación es la forma más democráticamente antidemocrática de resolver una deuda soberana. Funciona de la siguiente forma. Tienes una deuda denominada en tu propia moneda. Imprimes más moneda, esa moneda vale menos, tu deuda en términos reales se evapora y así solucionas el problema. Y el problema es que los antecedentes históricos son demoledores. En Alemania, en 1923, la República de Weimar tenía deudas de guerra imposibles de pagar. ¿Cuál era la solución? Imprimir. El marco alemán pasó de 4,2 por dólar en 1914 a 4,2 billones por dólar en noviembre de 1923. En tan solo 16 meses, los deudores alemanes pagaron hipotecas de 20 años con el equivalente a una barra de pan. Las deudas del Estado se evaporaron. El pueblo lo perdió absolutamente todo. Vamos con un segundo ejemplo histórico. 1795 a 1796, pero en este caso en Francia. Los assignats, el papel moneda revolucionario, se imprimió en tal cantidad que llegó a valer un 1% de su valor original. El gobierno se deshizo de su deuda y los ciudadanos perdieron sus ahorros. Más recientemente, en Estados Unidos, ha ocurrido un proceso muy parecido, quizá no calificado de hiperinflación, pero sí que es verdad que una pérdida adquisitiva muy importante, de 1946 a 1980. Es menos conocido, pero igual de relevante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda de Estados Unidos era del 120% del PIB, más o menos lo mismo que hoy. ¿Cómo la redujeron al 30% en 35 años? Pues no la pagaron, la inflaron, con una inflación sostenida del 4 al 6% anual. El valor real de la deuda se erosionó sistemáticamente durante décadas. A eso los economistas lo llaman represión financiera, tipos de interés reales negativos que transfieren riqueza del acreedor al deudor de forma silenciosa. ¿Y por qué esta es la opción favorita de los estados? Porque el estado tiene lo que los economistas llaman el portfolio del soberano.
Es decir, en este escenario mantienen las fábricas, es decir, los activos físicos sobreviven a la inflación, mantienen también la infraestructura, los puentes, las carreteras, los aeropuertos, valen lo mismo en términos reales. También mantienen el territorio, es decir, que es el activo más fundamental, el inamovible e indestructible. Y por último también mantienen la población, el capital humano que tampoco desaparece. ¿Qué es lo que pierde el Estado con la inflación? Pues solamente una cosa, la moneda, que es el activo menos valioso de su cartera. De todo lo que te he escrito, lo menos valioso es la moneda. Sé que esto es un poco contraintuitivo porque los ciudadanos, por desgracia, están acostumbrados a pensar que la moneda es lo más valioso, lo que más valora la sociedad, por desgracia, es la moneda. Eso es desde el punto de vista erróneo de un ciudadano. Tu riqueza jamás debe ser conservada en dinero fiat. ¿Quién pierde con la inflación? El ciudadano que tiene sus ahorros en esa moneda. El tenedor de bonos que prestó a tipos fijos. Las clases medias que no tienen activos reales para protegerse. Japón, China, los fondos de pensiones que compraron treasuries a largo plazo. ¿Es probable este escenario? La inflación como herramienta de reducción de deuda ya está en marcha en Estados Unidos. En 2021 y 2023, la inflación acumulada erosionó el valor real de la deuda en varios puntos del PIB. La pregunta no es si va a haber inflación, la pregunta es si se va a permitir que se dispare más de lo que ya lo ha hecho. La hiperinflación, al estilo Weimar, es el escenario de cola. Improbable en Estados Unidos por el estatus del dólar como reserva mundial, pero la inflación sostenida del 4 al 8% durante 20 años, la opción entre comillas suave, es exactamente lo que ya ocurrió en la posguerra. Y es perfectamente posible que vuelva a ocurrir. Hay una probabilidad alta como herramienta parcial, pero hay una probabilidad baja como colapso hiperinflacionario. Hasta ahora te he descrito la primera palanca, que es la más extendida, pero hay otras palancas menos conocidas. Vamos con la segunda. La segunda palanca es la tokenización de activos. ¿Por qué? Pues ahora entenderás exactamente por qué. Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo algo que pasó relativamente desapercibido. Dijo que Estados Unidos tiene activos no registrados ni valorados correctamente en su balance. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando tokenicen y se propongan a trabajar esos activos, cambiarán completamente la ecuación fiscal americana. ¿De qué activos está hablando exactamente? Se refiere a las tierras federales de Estados Unidos, que son literalmente colosales. The Bureau of Land Management gestiona 245 millones de acres de terreno federal. Solo en el año 2024, estas tierras generaron 250.000 millones de dólares en actividad económica y soportaron casi 1 millón de empleos. El valor agrícola de las tierras americanas es de unos 3,6 billones solamente en tierras de cultivo, a una media de unos 4.000 dólares por acre en el año 2025. Pero es que a eso hay que añadirle los minerales, el petróleo, el gas, la madera, los derechos de agua, el espacio radioeléctrico, la infraestructura de datos, derechos de órbita satelital, reservas estratégicas. La estimación que circula en círculos financieros en Washington llega a un rango de entre 150 a 500 billones de dólares en activos soberanos no monetizados. Ahora es cuando la matemática se pone interesante, porque ¿qué ocurre cuando tokenizas esos 500 billones? Trillions en inglés. El escenario conservador es que si Estados Unidos tokeniza activos por valor de, vamos a decir, no 500, pero 150 billones de dólares y obtiene un rendimiento del 0,5 anual sobre esos activos, eso equivale a unos 750.000 millones de dólares anuales. ¿Cuáles son los intereses reales actuales de la deuda? Pues en torno a unos 1,2 billones de dólares. Es decir, con el 0,5 sobre activos tokenizados cubrirías el 62% de los intereses sin subir un solo impuesto. Vamos ahora con un escenario intermedio. Es decir, no tokenizas 500 billones, pero tampoco tokenizas 150 billones. Tokenizas 300 billones de dólares. Al 1%, eso implica 3 billones anuales. Eso no solamente cubre los intereses, sino que empieza a amortizar el principal. Y el último escenario, el escenario optimista, es que eres capaz de tokenizar esos 500 billones de dólares. Y no a un 1%, sino a un 2%. Eso generaría unos 10 billones anuales en ingresos, repito, sin subir impuestos, y hace que el escenario de los 39 billones de dólares de deuda pueda liquidarse en tan solo 4 años. ¿Es esto ciencia ficción? Quizá no tanto, y quizá con esos números en mente empieza a tener sentido porque Estados Unidos quiere convertir su territorio en la capital cripto del mundo. No solamente por los mercados financieros, sino porque a Estados Unidos le interesa que la tokenización avance lo más rápido posible. El mercado global de tokenización de activos reales ya supera los 24.000 millones de dólares y crece al 85% interanual. BlackRock lanzó un fondo tokenizado que en meses captó más de 1.200 millones de dólares. Los treasuries tokenizados ya superan los 10.000 millones solo en blockchains públicas. No es si se puede hacer, es cuando se decide hacerlo a escala
soberana. Trump ya firmó una orden ejecutiva creando el Fondo de Riqueza Soberana de Estados Unidos en febrero, con instrucciones específicas, explícitas, de monetizar el balance americano. Besant habló de, entre comillas, el lado de activos del balance americano para el pueblo americano. Eso no es una retórica, es una señal de lo que viene. ¿Quién gana en este escenario? Pues ganan los tenedores de activos digitales sobre los que corre la infraestructura de esa tokenización, los que entienden los ledgers distribuidos, los que tienen posiciones en la capa de liquidación, en la capa de tokenización, en toda esa infraestructura. ¿Quiénes pierden? Teóricamente, nadie de forma directa. Nadie pierde directamente, pero si la privatización implícita de activos públicos beneficia más a ciertos actores que a otros, hay una transferencia de riqueza del ciudadano común al inversor sofisticado. ¿Cuál es la probabilidad? Creo que en este caso la probabilidad es media a alta. El ejecutivo ya está en marcha y el timeline depende de la velocidad política. Hemos descrito hasta ahora dos palancas. La primera es la de la hiperinflación, la segunda la de la tokenización y la tercera es la reevaluación del oro. Vamos con la tercera. Es el truco contable del siglo y esto es real, no es una teoría de la conspiración, es la posición oficial del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno americano tiene alrededor de unos 200 millones de onzas Troy de oro, o el equivalente a 8.000 toneladas métricas, la mayor reserva oficial de oro del mundo por amplia diferencia. ¿Quién es el segundo mayor tenedor? Pues Alemania, con alrededor de unas 3.300 toneladas de oro, menos de la mitad. Pero aquí está el truco. ¿A qué precio contabiliza ese oro del Tesoro de los Estados Unidos? A unos 42,22 dólares la onza de Troy. Este precio fue fijado en 1973, después del colapso de Bretton Woods, y no ha cambiado en 52 años. El precio de mercado del oro hoy está alrededor de los 3.800 dólares la onza. Eso significa que el oro de Estados Unidos está contabilizado en libros a menos del 1,5% de su valor real. Es decir, en los libros consta como que son 11.000 millones de dólares. En el mercado en realidad está en torno a unos 870.000 millones y unos 1,2 billones de dólares, dependiendo del precio spot. La Reserva Federal publicó en agosto del 2025 un documento titulado Reevaluaciones oficiales de reservas, la experiencia internacional, que examina los casos históricos en que países usaron ganancias de reevaluación para reducir su deuda. Los casos incluyen Alemania, Italia, Sudáfrica, Líbano, entre muchos otros. ¿Cuáles son los escenarios para Estados Unidos? Pues en el escenario actual, a una onza en torno a los 3.300 dólares aproximadamente, significa que a día de hoy eso equivale a un 70% de un año de los intereses de la deuda. Pero Jim Richards introduce un escenario nuevo. Jim Richards cree que la onza llegará en 2026, a finales de 2026, a 10.000 dólares por onza. Eso significa que la valoración de las tenencias de Estados Unidos estaría en torno a los 2,6 billones de dólares. Eso equivale a más de 2 años completos de intereses. Por lo tanto, no es suficiente para liquidar la deuda. Hay un escenario de anclaje monetario, aproximadamente de entre unos 25.000 y 30.000 dólares la onza de oro, en los que, si el dólar necesitara respaldarse en oro a niveles históricos para restaurar credibilidad, se podrían generar 6,5 billones de dólares y en ese escenario el oro cubre aproximadamente el 16% de la deuda total. No la liquida, pero cambia radicalmente la ecuación. Y si quisiesen liquidar la deuda usando el oro, tendrían que subir a una cifra muy superior a los 30.000 dólares la onza de oro. ¿Por qué no lo han hecho todavía? Porque hay una serie de obstáculos reales. Requiere acción del Congreso para cambiar el precio estatutario. Hay complicaciones con el balance de la Fed. El oro lo posee el Tesoro, pero está custodiado por la Fed. Y no reduce la deuda directamente, mejora el balance, dependiendo del precio, lógicamente, y genera precedentes para otras revalorizaciones contables. Pero la presión está creciendo. Scott Bessent ya habló del lado de los activos del balance americano y Elon Musk pidió una auditoría en Fort Knox. La Fed publicó el documento de trabajo sobre experiencias internacionales. Cuando los gobiernos empiezan a discutir estas cosas en voz alta es porque están preparando el terreno para algo, para algún cambio. ¿Cuál es la probabilidad? Probablemente media. En un escenario de crisis de deuda, esa probabilidad pasa de ser media a ser alta. Podría ejecutarse con un simple decreto ejecutivo o ley ordinaria. Ya he descrito las 3 palancas principales, vamos con la cuarta palanca, el comodín de activos digitales, la reserva estratégica y el stockpile. En marzo de 2025, Trump firmó un decreto ejecutivo, abro comillas, el establecimiento de la reserva estratégica de Bitcoin y el stockpile digital de Estados Unidos, cierro comillas. Con una sola pluma, el gobierno americano hizo algo que ningún otro gobierno había hecho en la historia. Oficializó